A todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que es pura dinamita, de esas que el universo del espectáculo nos regala de vez en cuando y nos deja con la boca abierta. Preparémonos para desvelar un momento que se convirtió en leyenda detrás de cámaras, una anécdota que nos habla de química, destino y por supuesto, muchísimas risas. Si te gustan las historias con un toque de misterio, romance y mucha chispa, te aseguro que este vídeo es para ti. Antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante relato, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar esa campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Ahora sí, comencemos. Imaginen la escena, la tensión palpable en el aire, la emoción a flor de piel. Los preparativos para una nueva y esperadísima serie turca están en pleno apogeo. Hablamos de una producción que ya prometía ser un éxito, con una trama original y un equipo de ensueño. Pero como bien sabemos, una serie, por muy buena que sea la historia, necesita de una química explosiva entre sus protagonistas para realmente trascender y conquistar corazones a nivel mundial. Y aquí es donde entra en juego nuestro querido protagonista, un actor en ascenso, con una presencia magnética y un carisma que llena cualquier pantalla. Él ya estaba confirmado para el papel principal masculino, ese héroe un poco salvaje, un poco enigmático, con un espíritu libre que prometía robarnos el aliento. Nuestro actor, al que llamaremos Can para los efectos de esta historia, estaba ansioso por conocer a su compañera de reparto. Se había hablado de varios nombres, actrices talentosas y reconocidas, cada una con su propio encanto y trayectoria. Los rumores iban y venían, alimentando la expectación de los fans y de todo el equipo de producción. Can, con su profesionalismo habitual, estaba listo para trabajar con quien fuera que el destino eligiera. Él sabía que la conexión en pantalla era clave, y estaba dispuesto a construirla con quien fuera su pareja artística. El día llegó. El equipo estaba reunido para la primera lectura de guión, un momento crucial donde los actores se ven las caras, empiezan a medir sus fuerzas, a sentir la energía del otro y a darle vida por primera vez a sus personajes. El ambiente era de nerviosismo y excitación. Can estaba allí con su imponente figura, repasando sus líneas, concentrado, pero con esa curiosidad latente. ¿Quién sería ella? ¿Cómo sería su dinámica? De repente la puerta se abrió y una figura menuda, pero con una energía arrolladora, entró en la sala. Era ella. Era Demet. Y aquí, queridos amigos, es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. La reacción de Can al ver a Demet no fue la típica de un actor conociendo a su coestrella por primera vez. No fue un saludo formal, una sonrisa educada o una leve inclinación de cabeza. Fue algo mucho más visceral, mucho más auténtico. Al ver a Demet, Can simplemente estalló en risas. Y no hablamos de una risita discreta o un carraspeo. Fue una carcajada, una risa sonora, contagiosa, que llenó la sala y dejó a todos un poco desconcertados al principio. ¿Por qué esa reacción tan peculiar? ¿Qué había detrás de esa explosión de alegría que parecía venir de lo más profundo de su ser? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y considerar la trayectoria y la personalidad de ambos. Can y Demet, aunque no habían sido pareja protagonista en una serie de esta magnitud antes, no eran exactamente unos desconocidos. Habían coincidido en el pasado, en eventos, quizás en algún taller de actuación, o incluso por tener amigos en común. Ambos son conocidos por ser personas con una energía vibrante, un gran sentido del humor y una capacidad innata para conectar con los demás. Imaginemos la escena desde la perspectiva de Can. Él estaba esperando a la actriz que sería su compañera en una de las historias de amor más intensas de su carrera, alguien con quien compartiría horas y horas de rodaje, emociones profundas, momentos de alegría y de tensión. Y de repente entra Demet con su personalidad burbujeante, su mirada expresiva y su sonrisa franca. Quizás en ese instante, en ese mismo segundo, Can sintió una mezcla de sorpresa, alivio y una tremenda anticipación. Una risa que decía, vaya, el destino tiene un sentido del humor increíble. Pensemos en los posibles escenarios. Quizás Can tenía en mente un tipo de actriz completamente diferente para el papel, y la aparición de Demet fue una sorpresa refrescante que rompió con todas sus expectativas. O tal vez, y esto es más plausible, ya existía entre ellos una chispa, una química latente, una broma interna o una complicidad que solo ellos entendían. Una risa que era un reconocimiento mutuo, sabíamos que esto pasaría, tarde o temprano.
Una risa que presagiaba la diversión, el desafío y la inolvidable aventura que estaban a punto de emprender juntos. Esa carcajada inicial, lejos de ser un momento de incomodidad, se convirtió en el preludio de una de las parejas televisivas más icónicas y queridas de la última década. Desde ese momento se sentó el tono. La química entre Khan y Demet no solo era innegable, sino que parecía surgir de un lugar de genuina diversión y conexión. Las risas se multiplicaron, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus interacciones durante las lecturas de guión, los ensayos y por supuesto, durante el rodaje, estaban llenas de esa misma alegría espontánea y contagiosa. ¿Recuerdan cómo eran sus personajes en esa serie? Un fotógrafo aventurero y una escritora soñadora, con personalidades que chocaban y se complementaban a la perfección, enredados en un romance lleno de pasión, malentendidos y momentos hilarantes. La forma en que Candy Beat y Sanemaidin se miraban, se tocaban, se peleaban y se reconciliaban, tenía una autenticidad que traspasaba la pantalla. Y gran parte de esa autenticidad venía de la relación real, de la comodidad y la profunda conexión que Khan y Demet lograron construir. Esa risa de Khan al ver a Demet por primera vez fue un presagio. Fue el universo enviando una señal, diciendo, prepárense, porque lo que viene será explosivo. Y así fue. La serie fue un fenómeno global, rompiendo récords de audiencia y conquistando a millones de fans en todo el mundo. La pareja Khan y Demet, o Kandem como los apodaron cariñosamente sus seguidores, se convirtió en un estándar de química en pantalla. Cada escena, cada mirada, cada roce entre ellos era una descarga eléctrica que dejaba a la audiencia suspirando. Pero más allá del romance en la ficción, lo que realmente resonaba con el público era la alegría palpable que existía entre los actores. En entrevistas en los detrás de cámaras siempre se les veía riendo, bromeando, apoyándose mutuamente. Esa risa inicial de Khan al descubrir que Demet era su coestrella se transformó en el sello de su colaboración. Era la base de una amistad y un compañerismo que les permitió navegar las exigencias de un rodaje intenso y la presión de la fama. La historia de Khan y Demet nos enseña mucho sobre la magia del casting y la importancia de la química natural. A veces los directores de casting buscan características específicas, habilidades técnicas, pero lo que realmente hace que una pareja brille es esa chispa incontrolable, esa energía que no se puede fabricar. Esa explosión de risa de Khan fue el indicio de que esa chispa, esa química, ya existía de alguna forma entre ellos, esperando el momento justo para encenderse y brillar con luz propia. Y es que no solo se trata de talento individual. Se trata de cómo dos talentos se entrelazan, cómo dos personas se complementan, cómo la energía de uno potencia la del otro. En el caso de Khan y Demet, sus personalidades vibrantes, su sentido del humor y su indiscutible profesionalismo crearon una sinergia perfecta. La risa de Khan fue el primer acorde de una melodía que resonaría por meses, una sinfonía de romance, comedia y drama que se grabaría en la memoria colectiva de los amantes de las series turcas. Pensemos en la suerte que tuvo la producción al tener esa dinámica. Esa risa inicial no solo sirvió como un alivio cómico en un momento de tensión, sino que también cimentó la atmósfera de trabajo que tendrían. Si desde el primer momento hay esa facilidad, esa conexión, ese humor, el resto del proceso se vuelve mucho más fluido, creativo y, en última instancia, más divertido para todos los involucrados. Y esa diversión se traduce directamente en la pantalla, en la naturalidad de las interpretaciones, en la fluidez de los diálogos y en la credibilidad de los sentimientos. Incluso después de que la serie terminara, el eco de esa risa y la química que compartieron permanecieron. Los fans continuaron especulando sobre su relación fuera de la pantalla, buscando señales, analizando cada gesto, cada palabra. Porque cuando una conexión es tan fuerte, tan visible, es difícil para el público separar la fantasía de la realidad. Y es que en el fondo, todos queremos creer en esos amores de cuento de hadas que vemos en la pantalla. La anécdota de la risa de Khan al ver a Demet no es solo una historia curiosa de detrás de cámaras, es un testimonio del poder de la conexión humana, de la alegría inesperada y de cómo el destino a veces juega sus cartas de la manera más encantadora y divertida posible. Es un recordatorio de que en el arte y en la vida, a veces los momentos más memorables surgen de la espontaneidad, de las reacciones auténticas y de esa chispa inexplicable que une a las personas. Y es precisamente esa magia la que nos sigue atrayendo al mundo del entretenimiento. Así que la próxima vez que veas una pareja en pantalla con una química increíble, piensa en lo que pudo haber sucedido en ese primer encuentro. Quizás no fue una explosión de risas como la de Khan,
pero seguro que hubo un momento, una mirada, un gesto que les dijo, esto va a ser especial. Y en el caso de Can y Dem. Ed fue una carcajada que marcó el inicio de una era, una risa que predijo el éxito, el romance y el cariño incondicional de millones de fans. En resumen, la historia de Can estallando en risas al descubrir que Demet era su nueva coestrella es más que una simple anécdota, es el inicio de una de las dinámicas de pareja más memorables de la televisión turca, una señal del destino que auguraba una química inigualable. Esta reacción espontánea no solo rompió el hielo, sino que estableció el tono para una colaboración profesional llena de alegría, complicidad y sobre todo, una conexión que trascendió la pantalla, cautivando a audiencias de todo el mundo y dejando un legado de magia televisiva. Fue el presagio de una aventura que cambió sus carreras y enamoró a millones. Y hasta aquí llegamos con esta fascinante historia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo al compartirla con ustedes. Me encantaría saber qué piensan de este tipo de reacciones inesperadas en los sets de grabación. ¿Creen que esa risa fue una señal del éxito que les esperaba? ¿Qué otras anécdotas de química entre actores conocen? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Su opinión es súper importante para mí. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!